Muchos individuos persisten en la equivocada creencia de que la imposición del respeto demanda alzar la voz, exhibir una fuerza bruta o detentar una autoridad conferida externamente. Conciben el respeto como una prerrogativa que se exige, una dádiva obtenida por la intimidación o por el escalafón jerárquico, pero esta percepción es intrínsecamente errónea. El auténtico respeto no se proclama a gritos, se proyecta con una calma intrínseca. No se arranca mediante la coerción, sino que florece como resultado de la inspiración profunda. Quienes han transitado el camino del autodescubrimiento han asimilado una verdad fundamental. Los hombres que más se granjean la reverencia no son los que infunden pavor, sino aquellos que emanan una seguridad inquebrantable sin necesidad de articular palabra alguna. Su mera presencia establece un límite invisible pero palpable. La cadencia de su andar, la profundidad de su mirada, la quietud de su postura. Cada uno de estos elementos comunica una firmeza inquebrantable, un dominio absoluto de sí mismos y una dirección vital inequívoca. Si anhela ser tratado con la deferencia que merece, el punto de partida ineludible radica en cultivarse un respeto profundo hacia su propio ser. Porque lo que usted tolera sienta un precedente educativo en cada interacción, lo que usted permite erige el estándar de cómo será tratado, y lo que usted es en su fuero interno se manifiesta inexorablemente en su exterior. La veneración que el mundo le dispensa es un reflejo fidedigno y exacto de la estima que usted se profesa a cada instante. No es menester pugnar por ella en confrontaciones estériles, basta con encarnarla en cada fibra de su ser. Porque cuando su energía vital se expresa por sí misma, las palabras devienen superfluas, un mero adorno, una redundancia innecesaria. Todo aquel que aspire a ser considerado con reverencia debe iniciar su travesía comprendiendo que el quid de la cuestión no reside en la dominación de otros, sino en la autodisciplina y el control maestro de la propia voluntad. El respeto no es una respuesta forzada que se exige del entorno. Es una consecuencia ineludible de la estructura interna que usted edifica y consolida, día tras día, con cada elección y cada acción consciente. Y esa estructura inquebrantable se compone de autocontrol férreo, de una presencia arraigada en el momento, de un enfoque láser sobre sus objetivos, y de un sentido claro e inquebrantable de propósito existencial. La gente no le honra por lo que proclama verbalmente, sino por la elegancia y determinación con la que se desenvuelve, por la integridad con la que actúa incluso cuando no hay testigos, y por la lealtad inalterable a sus principios, aun cuando nadie le brinde un aplauso. Existen individuos que logran llenar cualquier espacio con su sola aparición, y no es porque sus voces resuenen con estridencia o porque hagan alarde de sus logros. Es, en cambio, porque han alcanzado una profunda paz con su propia identidad, una serenidad que irradian sin esfuerzo aparente. Estos seres emanan convicción inquebrantable, una claridad meridiana en su pensamiento y una fortaleza intrínseca que se percibe en cada gesto, se siente en el aire que les rodea. Tales hombres no precisan de validación externa, pues su existencia misma se erige como una afirmación constante y rotunda de quienes son en su esencia más pura. El origen de toda esta autoridad silenciosa se halla en lo invisible, en aquello que nadie presencia, en sus elecciones más insignificantes. El origen de toda esta autoridad silenciosa se halla en lo invisible, en aquello que nadie presencia, en sus elecciones más insignificantes, en si honra o no su palabra, en si se incorpora al alba cuando se comprometió a hacerlo, en si actúa con una integridad inmaculada, incluso cuando el camino de la falsedad se presenta como la opción más sencilla. Es precisamente en esos instantes, en esos detalles aparentemente nimios, donde comienza a tejer esa autoridad natural que suscita respeto sin necesidad de suplicarlo. La autodisciplina, por ende, no es un mero conjunto de hábitos. Es una declaración silenciosa de poder inherente, una manifestación tangible de la voluntad férrea. Cada vez que usted honra una promesa contraída consigo mismo, incluso la más insignificante, está fortaleciendo los cimientos de su carácter. Y es el carácter esa urdimbre de virtudes y principios lo que comunica con mayor elocuencia, incluso en el más absoluto de los silencios. Un individuo poseedor de un carácter sólido e inquebrantable no siente la necesidad de demostrar nada a nadie. Su sola presencia basta para imponer un aura de respeto. Su energía se convierte en una barrera natural, un límite infranqueable. Si estos principios le inspiran, le animamos a suscribirse a Método Tracy para explorar más a fondo cómo construir esa autoridad interior. Su energía se convierte en una barrera natural, un límite infranqueable que define su espacio personal y profesional. Su mirada, profunda y serena, se transforma en un espejo que, de manera inconsciente, invita e incluso obliga a los demás a introspeccionar, a observar sus propias motivaciones y comportamientos.
Cuando usted se valora profundamente a sí mismo, de manera automática y sin esfuerzo consciente, empieza a establecer límites con una naturalidad pasmosa. No es porque los declare de forma explícita, sino porque su ser interior se rehúsa categóricamente a tolerar aquello que atenta contra su dignidad intrínseca. Las personas a su alrededor, sin saber explicar el porqué, comienzan a tratarle con una mayor consideración, con una atención más profunda. No lo hacen por temor, sino porque perciben una innegable cualidad en usted que les indica que no se puede jugar con su persona, que no está disponible para el abuso, para la manipulación sutil o para la mediocridad. Y eso, puede estar absolutamente seguro, se percibe de forma inconfundible en cada interacción. La autenticidad que emana de un hombre que se conoce y se respeta a sí mismo es una fuerza magnética que disuade cualquier intento de subestimación, una armadura invisible que repele la insolencia. Es una verdad tácita, una comprensión profunda que se asienta en el subconsciente colectivo. Este individuo posee un valor intrínseco que no se negocia, que no se mendiga. La manera en que uno se presenta al mundo, la firmeza en la postura, la tranquilidad en el semblante, la calma en la voz, o la ausencia de ella, son elocuentes testimonios de la profundidad del autoconocimiento y la autodisciplina alcanzadas. Los demás, aunque no puedan discernir el origen exacto de esa aura, perciben en usted una señal clara de que no deben traspasar ciertas fronteras invisibles. Y esa autoridad inherente emana directamente de la relación que usted mantiene consigo mismo, de la convicción profunda sobre lo que considera merecer, de lo que exige, no de los demás, sino de su propio ser. Existe algo profundamente magnético en la figura de un hombre que ha aprendido a mantenerse firme y erguido, sin necesidad de alzar la voz, que no reacciona de forma impulsiva ante la provocación, que no se deja arrastrar por el torbellino de caos emocional ajeno. Este hombre elige el silencio, no como una señal de debilidad o sumisión, sino como un acto de suprema sabiduría, porque comprende que el respeto genuino no se adquiere con un mayor volumen de voz, sino con una visión clara, con una dirección definida y con un autocontrol impecable. Esa es, sin lugar a dudas, la esencia más pura del respeto verdadero. No se impone desde el exterior, se encarna desde el interior. Y cuando usted logra encarnar esa cualidad, los demás no pueden evitar percibirla, reconocerla y, en última instancia, respetarla. Su templanza en la adversidad, su paciencia en la espera y su imperturbabilidad ante la crítica injusta son los pilares sobre los que se edifica esta veneración silenciosa. Es la manifestación de una conciencia que trasciende lo efímero, que se ancla en lo perenne. La raíz primordial del respeto reside en su postura interior, en la inquebrantable firmeza con la que usted se sostiene y enfrenta a la vida cuando ésta le lanza sus más arduos desafíos. El mundo, en su constante observación, analiza meticulosamente cómo reacciona usted ante la adversidad implacable, cómo se comporta cuando sus deseos no se materializan, cómo gestiona el conflicto enconado, el fracaso rotundo o la presión abrumadora. Es precisamente en esos momentos cruciales donde se revela su verdadera esencia, quién es usted en lo más íntimo de su ser. Muchos equivocadamente piensan que imponerse significa tener siempre la razón indiscutible, ganar todas las discusiones acaloradas o demostrar que nadie puede doblegarlos. Sin embargo, la auténtica autoridad no surge de la confrontación externa, sino de la sabiduría para discernir cuándo es apropiado hablar y cuándo es más poderoso callar, de la habilidad para saber cuándo actuar y cuándo mantenerse inamovible, sin vacilar, sin la necesidad de justificarse ante nadie. Si valora este contenido, recuerde que puede profundizar aún más suscribiéndose a Método Tracy para recibir perspectivas exclusivas. Cuando usted ya no precisa defender su valía con palabras, su valor intrínseco se torna manifiesto, evidente por sí mismo. El respeto germina justo en ese espacio de pausa que usted interpone entre la provocación externa y su propia reacción interna, en esa brevedad entre el estímulo y la respuesta. Hay una fuerza incuestionable, una potencia silenciosa, que emana de la calma. En un hombre que no se precipita, que no se desespera por complacer a todos, que no busca la atención ajena de forma ansiosa, esa serenidad inalterable es una señal inequívoca de control interno, y, por lo tanto, de un poder genuino. Porque todo aquello que usted logra dominar y ordenar en su fuero interior inevitablemente ejerce una influencia profunda en lo que se manifiesta y ocurre en su entorno exterior. Los hombres que generan un respeto palpable sin necesidad de pronunciar una sola palabra, son aquellos que han cultivado y entrenado su mente para no depender de los estímulos externos. No se ven perturbados por las emociones turbulentas de otros, ni por la apremiante necesidad de ser aprobados o validados constantemente.
Su ecuanimidad se convierte en un faro en la tempestad de las interacciones humanas, atrayendo la admiración y la confianza de quienes le rodean. La solidez de su carácter no se basa en la ausencia de tormentas, sino en la inquebrantable capacidad de navegar por ellas con una brújula interna inalterable. Caminan con una clase de confianza que no brota de lo que poseen materialmente, sino de la certeza inquebrantable de lo que son en su esencia. Esa confianza, esa seguridad, no necesita ser articulada verbalmente, se transmite, se percibe, se siente en el ambiente. Observe a los grandes líderes de la historia, a esos hombres y mujeres que han dejado una impronta indeleble en la humanidad. La mayoría de ellos no fueron los más ruidosos ni los que buscaban la visibilidad a toda costa. Fueron en su inmensa mayoría los más centrados, los más sobrios en su conducta, los más consistentes en sus principios. Su silencio no es una ausencia de presencia, sino una manifestación de una presencia profunda, densa, meditada. Cuando ingresan a una sala, no buscan ser el centro de atención de forma explícita, pero la atención se dirige hacia ellos de manera natural e ineludible. Y no es porque lo hayan solicitado, sino porque su manera de estar, su sola existencia, impone una jerarquía invisible, un orden natural de cosas que todos intuyen. Es el resultado de años de coherencia inquebrantable, de disciplina férrea, de decisiones tomadas con un propósito claro y definido. Su autoridad no se impone por decreto, sino que emerge orgánicamente de una vida vivida con intención y maestría. Porque el respeto no es un galardón que otros otorgan graciosamente. Es una consecuencia inevitable y natural de la energía que usted emana cuando se transforma en un individuo confiable, firme y plenamente consciente de su valor intrínseco. No necesita engalanarse con vestimentas suntuosas, ni proferir frases impactantes con artificio, ni fingir una seguridad que no siente. Todo eso es meramente superficial, una máscara que tarde o temprano se desvanece. Lo que verdaderamente lo convierte en un ser digno de profunda veneración es su esencia más pura, su manera de mirar directamente, sin titubeos ni miedo, su forma de caminar pausadamente, sin prisa que denote ansiedad, su capacidad de mantener su palabra, incluso cuando nadie se lo exige o le supervisa. Eso, precisamente eso, labra una identidad que no puede ser replicada, que es imposible de copiar, porque es auténtica y lo auténtico, lo genuino, se percibe con una claridad inconfundible. Su lenguaje corporal, la profundidad de su mirada, la firmeza en su toma de decisiones, cada uno de estos elementos comunica un mensaje poderoso. Y cuando usted ha cultivado su ser interior con la suficiente dedicación y esmero, cada uno de esos gestos habla por usted sin que tenga que articular una sola palabra. Si este camino de autotransformación le inspira, considere unirse a Método Tracy para recibir una guía continua. La razón fundamental por la cual tantos hombres fracasan estrepitosamente al intentar granjearse el respeto de los demás, radica en su obsesión desmedida por lo que proyectan hacia el exterior, mientras que su mundo interior permanece sumido en el desorden, la debilidad o el vacío existencial. Se afanan en parecer fuertes, en exhibir una fachada de fortaleza, pero la realidad es que no lo son. Se esfuerzan con ahínco por lucir seguros de sí mismos, pero su mirada, ese espejo del alma, los traiciona irremediablemente. Invierten una energía descomunal en controlar cómo son percibidos por los demás, sin comprender la verdad ineludible de que el respeto no se negocia a partir de las apariencias fugaces, sino desde la profundidad con la que usted se conoce a sí mismo y la maestría con la que se gobierna. Un individuo que no ha dedicado el tiempo necesario para enfrentarse a su propia verdad, que no ha trabajado diligentemente en sus hábitos más arraigados, en su autodisciplina inquebrantable, en su particular manera de concebir el pensamiento. Su base es frágil, construida sobre arenas movedizas de ilusión y autoengaño, lo que inevitablemente conduce al desmoronamiento de cualquier autoridad que intente proclamar. Es un hombre cuya autoridad es inherentemente frágil, incluso si, por un breve lapso, logra imponerla con algún tipo de artimaña o coacción. Porque nada que emane de una máscara, de una simulación, posee la capacidad de perdurar en el tiempo. Solo aquello que brota desde la raíz más profunda de su identidad, de su ser auténtico, tiene el poder intrínseco de sostenerse y consolidarse a lo largo de las estaciones de la vida. Y esa raíz inquebrantable se forja en el silencio de la introspección, en las madrugadas gélidas en las que usted decide incorporarse mientras el resto del mundo yace sumido en el sueño, en esos momentos privados en los que nadie le está observando, pero usted elige actuar con excelencia, solo porque su estándar interno es excepcionalmente elevado.
Se construye en las conversaciones íntimas consigo mismo cuando la derrota lo asola, cuando la duda lo carcome, cuando la caída es inminente, y usted elige levantarse con una dignidad inmaculada. Un hombre digno de respeto no es aquel que jamás comete un error, sino el que asume la plena responsabilidad de sus equivocaciones sin desviar su dirección, el que no se justifica con excusas banales, el que no se victimiza, el que no se esconde de sus propias faltas. La verdadera autoridad se edifica sobre la base de la responsabilidad personal y la humildad para aprender de cada tropiezo. Porque quien se respeta a sí mismo con una devoción absoluta no necesita recurrir a excusas vanas, solo necesita un propósito claro y definitorio que lo impulse hacia adelante. Esa energía singular se irradia en cada acción que emprende, en la forma en que ingresa a un espacio, en la serenidad con la que toma asiento, en la profundidad con la que escucha a los demás, en la madurez con la que reacciona cuando las circunstancias no se desarrollan según lo esperado. Un hombre que ha aprendido a sostenerse con inquebrantable firmeza, cuando todo parece conspirar en su contra, que no permite que las emociones turbulentas lo dominen, que se toma el tiempo necesario para elaborar una respuesta en lugar de explotar impulsivamente, es un hombre que genera un respeto inmediato y visceral. No es porque los demás teman su reacción, sino porque intuyen que existe en él una fuerza interna incontenible, una fortaleza de carácter que no puede ser manipulada. Esa fuerza, esa cualidad inestimable, se denomina carácter. Y el carácter, déjeme decirle, no puede improvisarse, se forja con el tiempo y el esfuerzo. Para seguir nutriendo su camino hacia la maestría personal y el respeto auténtico, le invitamos a ser parte de la comunidad de Método Tracy. ¿Sabe cuál es el problema que aqueja a muchos individuos en la sociedad actual? Que anhelan imponer un respeto sin haber transitado por el arduo y necesario proceso de construcción personal. Desean que se les reconozca una autoridad inherente sin haber siquiera aprendido a ejercer dominio sobre sus propios impulsos más básicos. Aspiran a convertirse en líderes influyentes sin haber dominado primero el arte de gobernarse a sí mismos. Pero la cruda realidad es que usted no puede guiar a nadie si no ha aprendido primero a dirigir su propia vida con sabiduría. No puede exigir una reverencia genuina si usted mismo se traiciona a diario con sus propias decisiones, con sus propias incongruencias, porque, aunque intente disimularlo con la mayor pericia, el cuerpo jamás miente. Su tono de voz, la sutileza de sus gestos, la expresión de sus ojos, todo, absolutamente todo, habla por usted. Todo revela si está conectado con su verdad más íntima o si, por el contrario, simplemente está interpretando un papel, actuando una farsa. Y lo más asombroso de todo este fenómeno es que no necesita articular ni una sola palabra para transmitirlo con absoluta claridad. La disonancia entre lo que se profesa y lo que se practica es una fractura visible, una grieta que socava cualquier intento de construir una presencia respetable. Un hombre que camina por la vida alineado de forma impecable con lo que cree firmemente, con lo que piensa con convicción y con lo que ejecuta con determinación, impone respeto con su sola presencia, sin necesidad de esfuerzo adicional. Esto se debe a que la congruencia es una cualidad magnética, que atrae y cautiva, y la autenticidad, en los tiempos que corren, es una rareza preciosa. Mientras el mundo entero se afana en buscar atención de manera desesperada, el hombre que ha encontrado su propio centro, que ha descubierto su verdad interna, se torna inevitablemente visible, incluso en el más profundo de los silencios. Su esencia grita una verdad poderosa donde otros solo producen ruido intrascendente, y ese tipo de presencia, esa aura inconfundible, no se olvida con facilidad, se respeta profundamente, se honra con reverencia, se reconoce de manera innata, aunque no se comprenda del todo en un plano racional. Porque hay algo en ella que resuena en lo más profundo del ser de los demás, un eco de verdad que los interpela directamente, y eso es precisamente lo que usted debe esforzarse por construir en su propia existencia. La fortaleza de su convicción se convierte en un ancla en un mar de incertidumbre, ofreciendo un refugio de solidez para aquellos que lo perciben. El respeto que usted irradia sin necesidad de pronunciar una sola palabra, se cultiva en un terreno que muy pocos están dispuestos a labrar con la debida diligencia, su propio mundo interior. Y ese terreno, lejos de ser fértil y cómodo, es árido y exigente, no ofrece gratificaciones inmediatas ni recompensas superficiales. Pero es, a su vez, el único lugar genuino desde el cual se puede edificar algo auténtico y perdurable, porque cualquier vestigio de respeto que se obtenga por el temor, por la manipulación sutil o por la mera apariencia superficial, se desvanece de forma irremediable en cuanto el entorno cambia o la situación se altera.
En contraste, el respeto que emana de su esencia más profunda, de su manera de estar y habitar el mundo, permanece inalterable. Esto se debe a que no depende de las opiniones volátiles de los demás, sino de la convicción interna que usted experimenta cuando se mira al espejo con honestidad. Y en ese acto de autoobservación, no hay público, no hay máscaras que oculten la verdad, no hay aplausos que validen su existencia. Solo está usted, confrontando la realidad, planteándose una pregunta fundamental. ¿Soy un hombre que merece respeto verdadero? Para seguir explorando estas profundas verdades, le animamos a unirse a la comunidad de Método Tracy, donde la autenticidad es nuestro pilar. Muchos intentan eludir esa pregunta crucial. Viven inmersos en el ruido constante del exterior para no tener que enfrentarse al silencio incómodo de su propia conciencia. Se rodean de distracciones superficiales, de un torbellino de opiniones ajenas, de la búsqueda incesante de validaciones externas, como si todo eso pudiera llenar el vacío existencial que perciben en su interior. Pero el respeto genuino, el que verdaderamente importa, comienza cuando usted cesa su huida de sí mismo, cuando aprende a estar en soledad sin sentirse desorientado o incompleto, cuando puede mirarse al espejo sin rubor, reconociendo sus defectos con humildad sin intentar justificarlos, aceptando sus heridas más profundas sin la necesidad de esconderlas, y utilizándolas, transformándolas, como la materia prima más valiosa para su propia metamorfosis personal. Porque un hombre que ha atravesado el crisol ardiente del autoconocimiento, y ha emergido de él más fuerte, más íntegro, más firme en su propósito, es un hombre que no necesita alzar la voz para ser escuchado. La aceptación plena de la propia sombra, lejos de ser una debilidad, se convierte en la fuente inagotable de una luz interior que disipa cualquier oscuridad. Su sola existencia, su presencia en el mundo, habla elocuentemente de resiliencia inquebrantable, de una consistencia admirable y de un propósito claro y definitorio. Y ese tipo de presencia, cargada de verdad y autenticidad, resulta profundamente incómoda para aquellos que aún no han encontrado su propio centro, para quienes todavía viven en la superficie de las cosas. Esto se debe a que pone un espejo implacable frente a ellos, recordándoles que existe otra forma de vivir, una senda que no depende de la validación externa, sino de la solidez de la identidad forjada desde el interior. Una forma de existir que no busca el poder en las insignias o los títulos, porque ya reside en un poder interno, inagotable y supremo. Y cuando usted encarna plenamente esa realidad, el mundo entero lo percibe de forma inconfundible. Quizás no todos lo comprendan a cabalidad. Quizás no todos lo celebren de forma ostentosa, pero todos, sin excepción, lo sentirán en lo más profundo de su ser, y muchos, en el silencio de su propia admiración, lo venerarán. Esto se debe a que usted, con su sola presencia, representa algo fundamental que escasea en el mundo contemporáneo. Es una manifestación viviente de lo que significa ser dueño de sí mismo en un entorno que constantemente incita a la dependencia y la dispersión. Si ha logrado llegar hasta este punto de la reflexión, es porque en su fuero más íntimo sabe que esa versión optimizada de usted mismo no solo existe, sino que está latente, quizás dormida por el letargo de la rutina, pero en modo alguno inerte. Y la buena noticia es que usted posee el poder intrínseco para despertarla, para traerla a la plena manifestación. Puede iniciar ese proceso de transformación hoy mismo. No es necesario que cambie todo de forma abrupta y radical. Solo necesita comenzar a tratarse a sí mismo con un nivel superior de respeto, a cumplir rigurosamente su palabra, a cuidar su cuerpo con diligencia, a controlar sus impulsos más primarios, a hablar menos y actuar más con determinación, a ser impecable en cada acción que emprenda, incluso en las más simples y cotidianas. Porque cada uno de esos pequeños actos, cada elección consciente, moldea su energía, y su energía, a su vez, moldea cómo el mundo lo percibe y reacciona ante usted. Usted no puede exigir respeto si no lo refleja en cada una de sus facetas, y no puede reflejarlo si no lo habita con convicción. El respeto que se irradia sin necesidad de pronunciar una palabra nace de lo que usted tolera, de lo que usted permite, de lo que usted exige de sí mismo cada día. No es un truco de magia, es disciplina constante, es repetición consciente, es presencia plena. Si encuentra valor en estos principios, considere ampliar su conocimiento, uniéndose a Método Tracy para una guía más profunda en su evolución personal. Hay hombres allá afuera que necesitan escuchar este mensaje con la misma urgencia con la que usted lo ha recibido. Su apoyo, su compromiso al integrar estas enseñanzas, permite que este contenido vital llegue a aquellos individuos que están listos para emprender una transformación profunda en sus vidas. Y si desea llevar esta introspección a un nivel aún más profundo,
Le instamos a responder con la más absoluta honestidad. ¿Qué gesto? ¿Qué hábito arraigado? ¿Qué parte de su vida cotidiana no está reflejando aún el respeto que usted anhela recibir del mundo? Escriba su respuesta, medítela con seriedad. A veces, la simple acción de reconocer un punto débil, de identificar una fisura en nuestra armadura, es el catalizador que enciende el imparable proceso de reconstrucción personal. Porque el respeto, el verdadero y duradero respeto, no se obtiene mediante la fuerza bruta, no se arranca por coacción, se despierta con la verdad, se cultiva con la autenticidad, se merece con la integridad. Y esa verdad fundamental, lo quiera o no admitir, ya reside en lo más profundo de su ser. Solo necesita reunir el valor necesario para activarla, en silencio, con una firmeza inquebrantable, desde lo más íntimo de su existencia. Un hombre que desea imponerse con una autoridad innegable sin pronunciar una sola palabra debe, ante todo, dominar el lenguaje silencioso que su cuerpo, su rostro y la energía que proyecta emiten en cada instante. Porque aunque muchos lo desconozcan, la forma en la que usted camina, la manera en que se sienta, el ritmo de su respiración y la profundidad con la que observa el mundo, están comunicando un mensaje constante. Todo el tiempo, su cuerpo está gritando su historia personal, sus dudas más íntimas, sus heridas más profundas, su fuerza intrínseca, sus decisiones pasadas y su claridad o confusión interna. Y la gente, de forma inconsciente, lo percibe, aunque no sepa explicar con palabras lo que siente. Usted ingresa a una sala, y en los primeros segundos, su lenguaje corporal ya ha establecido su lugar en esa jerarquía invisible que todos notan pero pocos se atreven a nombrar. ¿Cómo es su andar? ¿Lento y encorvado denotando inseguridad? ¿O firme, erguido, con un paso decidido, sin parecer apresurado ni ansioso? Mira al suelo, evitando las miradas ajenas. Finge sonrisas para complacer. Todo eso, cada minúsculo detalle, comunica volúmenes. Si desea continuar fortaleciendo esta comprensión de la presencia silenciosa, le invitamos a unirse a Método Tracy, donde profundizamos en estas dinámicas de poder personal. Los hombres que irradian respeto sin necesidad de hablar, han aprendido a ocupar el espacio que habitan con una presencia plena y consciente. Y esa presencia, lejos de ser arrogancia o pretensión, es una amalgama exquisita de conciencia plena, confianza inquebrantable y un dominio absoluto de sí mismos. No están tratando de demostrar nada a nadie, no sienten la necesidad de justificarse constantemente, no buscan la aprobación ajena de forma desesperada. Simplemente están ahí, presentes en su totalidad, sin disociarse de la realidad, sin esconderse detrás de pantallas electrónicas, sin alterar su postura o su esencia según la persona con la que interactúen. Ellos son, en todo momento, consistentes consigo mismos. Su rostro no es una máscara moldeada por las expectativas de los demás, sino una extensión natural y auténtica de su carácter forjado. Y cuando usted alcanza ese nivel de integridad intrínseca, de autenticidad inquebrantable, las personas a su alrededor comienzan a tratarlo de una manera radicalmente diferente, porque perciben que están frente a alguien que no se vende por conveniencia, que no se doblega ante la presión, que no se pierde en la corriente impetuosa de la aprobación ajena. Han trascendido la necesidad de validación externa, convirtiéndose en arquitectos de su propia estima y, por ende, de la reverencia ajena. Esa capacidad de imponerse sin necesidad de palabras también demanda la existencia de una mente excepcionalmente clara, de un hombre que ha aprendido a calmar su propio caos interno, a serenar la tormenta que a veces reside en su interior. Porque si su cabeza está atiborrada de ruido mental, de miedos paralizantes, de frustraciones recurrentes, de resentimientos enquistados, su cuerpo inevitablemente lo reflejará de forma tangible. Se manifestará en una mandíbula apretada, en hombros tensos, en movimientos torpes o impulsivos que denotan desasosiego. Pero cuando su mente alcanza un estado de paz profunda, su cuerpo la sigue de forma natural, armoniosa. Y ese estado de calma intrínseca genera un magnetismo irrefrenable, porque habitamos en un mundo que a menudo es ansioso, frenético y profundamente desconectado de su propia esencia. Un hombre que transita por la vida con una serenidad imperturbable, es como un faro luminoso en medio de una tormenta encrespada. Atrae las miradas de los demás, inspira un respeto reverente, irradia un control absoluto sobre sí mismo. Muchos intentan aparentar esa presencia a través de poses falsas, imitando gestos de otros, consultando guías superficiales sobre el lenguaje corporal. Pero la cruda verdad es que la presencia auténtica solo nace y florece de un trabajo interno profundo y constante, no de una mera simulación. No es una técnica que se pueda aprender de forma mecánica. Es, en esencia, una consecuencia ineludible.
La consecuencia de haber confrontado y lidiado con sus propios demonios internos, de haberse hecho responsable de su pasado sin victimismos, de haber renunciado a la constante necesidad de agradar a todos, y de haber elegido, una y otra vez, vivir desde su centro, desde su verdad más íntima, no desde la reacción impulsiva a los estímulos externos. Cuando usted emprende este arduo pero gratificante camino, algo fundamental se altera en su postura, en la profundidad de su mirada, en la energía que emana. Y sin necesidad de articular una sola palabra, los demás lo perciben de forma inconfundible, porque su existencia comienza a adquirir un peso, una sustancia, que no necesita volumen para hacerse sentir. Su sola presencia habla con más fuerza y elocuencia que cualquier discurso elaborado. El respeto, cuando es genuino y real, no se mendiga ni se negocia en transacciones superficiales. Se impone con dignidad inquebrantable, con templanza serena, con coherencia absoluta. Si desea continuar desarrollando esta fortaleza interna, le sugerimos unirse a Método Tracy para una exploración más profunda y transformadora. Y ese respeto, que nace desde lo más íntimo de su ser, comienza en lo que usted decide hacer cuando nadie lo está observando, en la manera en que se dirige a sí mismo en su diálogo interno, en cómo protege y cuida lo que consume, lo que tolera en su vida, lo que permite que ingrese a su mundo personal y emocional. Si anhela que el mundo lo trate con un respeto incondicional, empiece por cesar cualquier traición a sí mismo en lo más cotidiano, en lo más mundano. No necesita alzar la voz para hacerse valer. Solo necesita alinear de forma impecable su cuerpo, su mente y su espíritu en una sinfonía de congruencia. Porque cuando usted se encuentra en perfecto orden interno, el mundo responde de forma natural, armoniosa, no porque usted lo exija con imposiciones, sino porque usted lo inspira con su ejemplo. Y ese tipo de respeto, el que se gana desde la autenticidad, no se olvida fácilmente. Se graba a fuego en la memoria de quienes lo presencian, se admira en silencio, se replica de forma inconsciente, aunque nadie lo verbalice en voz alta. Es un testimonio viviente de una vida bien vivida. La autoafirmación silenciosa es, en sí misma, una declaración de poder que resuena en el alma de los observadores, forzándolos a reconsiderar sus propias percepciones y comportamientos. Una de las señales más claras y elocuentes de que un hombre merece respeto sin tener que suplicarlo, es la forma magistral en que administra sus recursos más valiosos, su tiempo, su energía y su atención. Porque un hombre que permite que cualquier interrupción desordene su día, que responde a cada mensaje de forma inmediata, que se dispersa con facilidad ante cualquier estímulo externo, está enviando un mensaje silencioso, pero contundente. Mi vida está disponible para todos, excepto para mí mismo. Y eso, aunque no se diga con palabras, los demás lo notan y lo interpretan. Porque quien no protege su tiempo con celo, no está protegiendo su visión a largo plazo. Y quien no posee una visión clara y definida, tampoco podrá proyectar una presencia fuerte y cohesionada. Un hombre sin dirección es, por definición, un ser reactivo, manipulable, fácil de alterar por las circunstancias. Pero un hombre con dirección clara, con límites bien establecidos y con un propósito existencial definido, se vuelve inquebrantablemente sólido. Y esa solidez se percibe desde el momento en que ingresa a un lugar, porque proyecta la convicción de que no está allí para malgastar el tiempo, ni para complacer a todos, ni para disfrazar su inseguridad con exageraciones. La gestión consciente de la propia vida es, a fin de cuentas, la más poderosa declaración de autovaloración. Recuerde, el respeto no se exige, se encarna. No lo busque fuera, constrúyalo dentro. Desate su poder más profundo, ese que no necesita voz para ser oído. Descubra los secretos para que su presencia hable por usted, irradie autoridad y atraiga la veneración que merece. Para dominar el arte de la maestría personal y transformar radicalmente su vida, suscríbase ahora a Método Tracy para nunca perderse lo último. Su autoridad inquebrantable empieza hoy.